Con usted, punto de vista. Auditorio en todo el país, iniciamos ya el programa Punto de Vista, como siempre con temas de interés nacional. Esta mañana vamos a conversar sobre la reforma constitucional, específicamente al sector justicia, y también vamos a ahondar en lo que es el artículo 209, que estará en discusión precisamente en estos días y en los días subsiguientes. Y qué mejor que hacerlo como siempre lo hacemos con los expertos. Esta mañana tenemos la grata presencia en cabina de cristal del doctor Mario David García, abogado constitucionalista, analista y periodista. Doctor, como siempre es un gran gusto saludarlo y muchas gracias por estar con nosotros. Créanos que ha dejado usted un enorme vacío en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, don Carlos. Son ojos de cariño. Fuimos compañeros en jornadas históricas de nuestra patria y realmente yo también tengo que decir que me siento extraordinariamente honrado de estar aquí en Radio Punto con usted. Muchas gracias, doctor. Y para iniciar, quisiéramos conocer cuál es su punto de vista sobre este paquete de reformas al sector justicia que se presenta y que una vez más pues ha polarizado a diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. Algunos hablan a los que se oponen de ultraconservadores, de que son ultraderechistas, otros dicen que es el populismo el que quiere que estas reformas avancen. Pero usted, como estudioso del derecho, como constitucionalista, ¿qué lectura le da en un principio a estas reformas, que no son las primeras, hay que hacerlo constar? Hubo 5 iniciativas previas, ¿verdad? Y no sé si aquí prevalece lo que ustedes los abogados manejan como principio de que el primero en registro, primero en derecho, y que debía haberse conocido la primera reforma, me refiero a la que presentó ProReforma hace ya algún tiempo. En la mecánica de ley, usted tiene toda la razón. Sin embargo, yo quisiera retrotraerme a un aspecto que me parece toral. En Guatemala no hemos aprendido a cumplir una constitución, no hemos aprendido a conocer qué es una constitución. Da realmente tristeza pensar que nuestra patria está a punto de arribar a 200 años de constitucionalismo y vernos en estos trapos de cucaracha realmente da muchísima tristeza. ¿Por qué? Porque no se conoce qué es una constitución. Tengo la experiencia que quiero compartir esta mañana con sus oyentes, don Carlos, de haber sido profesor de reforma constitucional en el doctorado de Derecho Constitucional en Guatemala, en la Universidad Mariano Gálvez. Y además el privilegio también de haber diseñado una maestría de Derecho Constitucional, de la cual estoy muy orgulloso porque los egresados han dado muestras de gran desarrollo de conocimiento. Pero le puedo decir, precisamente por esa experiencia, que ni los abogados en términos bastante generales conocen qué es una constitución. Por ejemplo, una pregunta que al inicio hacía a mis alumnos era: ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Y empezaban las especulaciones. Nuestra Constitución tiene 281 artículos. Muy pocos colegas pudieron contestar, tal vez 1 o 2, con convicción, con conocimiento, con seguridad. Luego de esto, una pregunta segunda: ¿cuántos están vigentes? Y se hacían bolas. Ahí sí no hubo uno que dijera. Entonces, realmente estos trapos de cucaracha en los que nos encontramos no es que esté estimulando ni evidencie enfrentamientos de unos guatemaltecos a otros. Han habido discrepancias de visión de Estado de siempre. Por eso tuvimos un conflicto armado y lamentablemente se firmó la paz. Llegó incluso una amnistía que tampoco se respetó. Y hemos seguido cada quien pensando lo que cada quien cree que es lo que debe ser.
Lamentablemente perviven las envidias, los resentimientos, todo eso que utilizó con tanta maestría don Carlitos Marx para enfrentar a los seres humanos. Y no entendemos los guatemaltecos que el concepto de nación es el haber nacido en un territorio para un objetivo común, y hemos estado enfatizando nuestras diferencias. Entonces, ¿qué pasa con el problema constitucional? Comienza con la educación. ¿Cuántas veces, don Carlos, platiqué con diferentes ministros de educación y ministras para pedirles que incluyeran en el estudio, en el programa de estudio de tercer año primaria, cuarto año primaria, quinto año primaria, sexto año de primaria y toda la secundaria, el conocimiento de la Constitución, para ir arribando a la convicción que es la Carta Constitucional, la ley fundamental del país, lo que va a dar el cuadro y el marco jurídico de lo que somos y cuáles son nuestros derechos. Entonces vale la pena recordar que una constitución es límite al ejercicio del poder. Para eso se establecen las constituciones en el mundo. Esa es la génesis. Límite al ejercicio del poder. Luego sirve también como pacto social para organizar al Estado. Y se organiza el Estado, en este caso el Estado de Guatemala, con la Constitución de 1985, en vigencia el 14 de enero del 86, se organiza conforme y supeditado a ese límite al ejercicio del poder. Cuando se proponen reformas constitucionales para dar más poder a quien ya tiene poder, simplemente la reforma es inconstitucional. Otro elemento que es importante y referente es el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. El poder constituyente originario es el inicial, el fundacional, el primero, el primigenio, el que establece una constitución. Luego viene que esa constitución establece también las formas de reforma constitucional, que debe estar limitado estrictamente a lo ideado, a lo establecido, a lo fijado por el poder constituyente originario. No se puede salir. Y en el caso nuestro tenemos claramente que hay dos posibilidades. Una, convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, dependiendo de qué artículos se quieran reformar. Y si son otros, entonces se puede hacer por el Congreso, pero siempre con ratificación de una consulta popular. Ahora bien, en síntesis, esta reforma constitucional es o no es correcta, es o no deseable, al margen de ideologías, al margen, en puro estricto derecho constitucional, puedo decirle que es lo más nefasto que nos ha ocurrido. ¿Por qué? Y se lo voy a tratar de fundamentar, don Carlos. Sí, el por qué es fundamental. Primero, porque no responde a los guatemaltecos, nos viene impuesta desde fuera. Ayer mismo se daba a conocer, divulgó hace 48 horas que el gobierno de don Barack Obama contrató a Sechi y Asociados, una empresa norteamericana con sede en los Estados Unidos, le pagaron $20 millones para promover los cambios institucionales en Guatemala. Fondos canalizados a través de USAID. Y fíjese que me vine cargando hoy porque yo sé que a usted le gusta y para compartir con sus oyentes. Hay un tratado para radicales, manual para revolucionarios pragmáticos de Saúl Alinsky. Para todos sus oyentes, este libro está disponible en internet. Y este libro fue de un pensador norteamericano nacido en Chicago, católico, de origen judío, que
inspiró a Hillary Clinton para su tesis de ciencia política. Y hay videos, incluso se encuentran en sitios de internet, donde se ve al presidente Barack Obama, en tanto que catedrático universitario, enseñando las tesis de Saúl Alinsky. Ahora, ¿cuál es la gracia de Saúl Alinsky? Él hizo un tratado para radicales que sirvió en la política y matizó mucho de la política internacional del régimen de Obama, y que ha sido implementado no solo en Guatemala, en muchos países. Hoy le tengo que compartir con sus oyentes que es conocido en los Estados Unidos, fue noticia en su momento hace unas 5 o 6 semanas, que el Senado ordenó una investigación a la Fundación Soros. Esto, digamos, el señor es un financiero de origen húngaro, George Soros, con la pronunciación húngara, por precisamente utilizar fondos de los Estados Unidos de América. Él fue contratado, o fue colaborador, o fue camarada del gobierno de Obama para implementar cambios que subvertían el orden constitucional en varios países. El primero en ser investigado en este momento es Macedonia. Estoy seguro que Guatemala va a estar investigada acto seguido, porque aquí es también un hecho notorio. Y es un hecho igualmente notorio la intervención de la Soros Foundation, la Fundación Soros, aquí en Guatemala, financiando medios de comunicación, financiando grupos que se visten de blanco y salen muy bañaditos y parvularios, como que iban justamente a su primera comunión, luchando y gritando por las reformas constitucionales. Desde ese punto de vista, las reformas constitucionales son de principio inconstitucionales. Luego se buscó al señor Iván Velázquez, comisionado de CICIG, a Telma Aldana, fiscal general, y a Jorge de León, procurador de derechos humanos, que han tenido un activo papel en el impulso de esas reformas constitucionales. Incluso han sido señalados de presionar impúdicamente a los diputados. Una de las últimos escándalos fue precisamente una reunión en el Clarion Suites, un hotel de la zona viva, donde se reunieron con diputados para hacerles énfasis en la necesidad de esas reformas. Ninguna de las tres entidades, ni la PDH, ni el MP, ni CICIG, son o tienen la potestad de iniciativa de ley, mucho menos de una reforma constitucional. Entonces, cualquier guatemalteco podría decir que pito pitan. Son necesarias las reformas constitucionales. ¿Por qué son necesarias? La excusa, el argumento, lo que se ha aludido es que hay que combatir la corrupción. Y por supuesto que hay que combatir la corrupción. Ahora, doctor, de la manera como usted lo plantea, me surge una inquietud. ¿Cuál sería o cuál es el interés de Estados Unidos, por ejemplo, por propiciar reformas a un contrato social que únicamente tiene que regir entre guatemaltecos? ¿Qué habría detrás de este interés del gobierno de Estados Unidos? Esto es un punto medular. Yo creo que los guatemaltecos, y ahí habría que pagar cuentas con el mantenimiento de personajes como Joviel Acevedo, hemos socavado nuestra capacidad de entendimiento, de estudio, de conocimiento. Y creemos que la pequeña pulga en la que estamos, que es nuestro territorio, nuestro país, es el mundo entero. No. Ciertamente, y me duele decirlo y reconocerlo, naciones como Guatemala terminan siendo un gran peligro para otras naciones que han logrado cumplir con cierto tipo de tareas y tienen otro tipo de problemas, pero no los problemas primitivos que nosotros afrontamos. Entonces, la idea de intervenir para dominar, pues es un recurso, además fácil, precisamente porque somos
lo que cualquier patojo en lenguaje coloquial diría un desmadre. Siendo un desmadre, cualquiera puede venir aquí a darnos a tol con el dedo y a mandarnos ya. La corrupción, por ejemplo, ha sido pésimamente encarada, porque hoy vemos precisamente el fenómeno de corruptos persiguiendo corruptos. Es innegable. Hubo una depuración previa. ¿Quién tiene en Guatemala acreditado suficientemente un pasado de rectitud y conocimiento como para combatir la corrupción? Entonces, lo único que podríamos convenir es que solo a través del derecho, pero en rigor constitucional, podemos combatir ese mal que es epidémico, porque es en todo el mundo. España misma, ayer, antier, hoy, están haciendo allanamientos, capturas y por financiamiento ilegal de partidos, por manejos ilícitos de fondos públicos, para poner un caso de un país que estuvo en orígenes culturales vinculado a nosotros. Ahora, cuando yo veo, por ejemplo, la improvisación que hay en mi país, sí me entra una depresión tremenda, don Carlos, porque se cree que cualquiera puede hacer cualquier cosa y es falso. Nosotros en Guatemala tendríamos que tener la convicción de que es cuestión de expertos, por ejemplo, que conozcan la historia. Pero cuando dicen la corrupción parece que fuera un fenómeno nuevo. No, aquí han habido gobiernos superladrones. Es la primera vez que se focaliza y se empieza a perseguir, y quizás ahí ha fluido algún tipo de información que nunca antes había fluido o se había conocido. Pero ciertamente, con la llegada de don Pedro de Alvarado, el famoso Tonatiuh, porque era un poco como ver al alcalde, digamos, todo canchote. Pedro de Alvarado compró en la corte madrileña, la corte española, en los 1500, compró el cargo que le dieron en Guatemala. Y es conocido incluso la tabla de costos. Por ejemplo, Guatemala, comprar un puesto de mando, de poder en Guatemala era más barato que comprarlo en México o en Lima, que eran virreinatos. Y el de Guatemala era más caro que comprarlo en Honduras o Costa Rica. Ahora, don Pedro de Alvarado compra su cargo. ¿A qué venía? Pues a resarcirse, a reponerse, a sacar el jugo, y por eso es que empezaron a ser ladrones. Hace 2 días platicaba en mi bufete con un cliente que me contaba que se estaba promoviendo en otro país que un exfuncionario respondiera por lo que había hecho durante la gestión pública que había ejercido. Yo le contaba que eso fue ley en Guatemala. ¿Así? ¿Cuándo? Pues por ejemplo, Pedro Alvarado, se llamaba juicio de residencia. En todo lo que vivió nuestro país, que hemos sido susceptibles de ser manipulados precisamente por faltos de carácter, por faltos de conocimiento, porque nos entusiasmamos y nos peleamos los unos con otros, porque unos quieren hacer de Venezuela y defienden el modelo venezolano aún hoy en día. Yo le aseguro que si usted trae aquí, que no va a venir, bueno, no sé si ya vino de repente, don Iván Velázquez, le puede decir que Venezuela va caminando, porque el maoísmo no ha muerto, y lo vemos en Guatemala. Ya no le hablo del marxismo, le hablo del maoísmo de don Mao Zedong, que por cierto, todo su pensamiento ha sido lapidado en la China continental, porque hoy es un monstruo que crece dentro del capitalismo, igual que Rusia. Pero eso, cuando hay la obcecación, el fanatismo de los radicales, no se toma en cuenta. Y a la larga, todos somos seres humanos, tenemos que llegar a acuerdos mínimos, por ejemplo, de discutir, de conversar en paz, sin la fuerza, sin que la pasión llegue a la agresión.
Y eso es lo que no hemos sabido los guatemaltecos como camino a encontrar, no lo hemos encontrado. ¿Me permite, doctor? Sí. Vamos a ir a una pausa y continuamos. Sí, por favor. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Salud. Los cánceres más frecuentes en la mujer siguen siendo, desafortunadamente, el cáncer del cuello de la matriz. Belleza. He escuchado que utilizar el corrector de ojeras tiene que ser obligatorio. Sin embargo, esto no es así. Cocina. 5 o 6 tomates que lavamos bien y les quitamos la parte de arriba. Todo esto combinado con consejos para la mujer, para el caballero y para la familia. Hogar y Estilo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Radio Punto. Periodismo que da la cara. Termine el día bien informado. Un formato creado para que el oyente tome decisiones y se acerque a la realidad. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas. Punto Informativo, tercera emisión. Radio Punto. Periodismo que da la cara. Punto de Vista. Continuamos. Punto de Vista de hoy estamos conversando sobre las reformas a la Constitución Política de la República en el sector justicia. Nos acompaña el doctor Mario David García, abogado constitucionalista, analista y periodista guatemalteco. Interesante lo que nos dice, doctor, sobre esta reforma que se está cocinando, podríamos decir, en el Congreso de la República, y sobre los datos siempre importantes y frescos que usted nos presenta sobre la injerencia extranjera para este nuevo proyecto en Guatemala. Ahora platicábamos precisamente sobre los orígenes de la corrupción en Guatemala. Usted nos mencionaba un caso, el caso de Pedro de Alvarado, precisamente, que podríamos decir que es el origen de cómo se empiezan a cocinar los actos de corrupción en Guatemala. Pero independientemente de esto, ¿cómo fue evolucionando ya en los gobiernos democráticos, entre comillas, que hemos tenido a partir de 1986 de la fecha? Algunos dicen que fue durante este periodo del 85 en adelante, cuando se fueron haciendo los chivos, perfeccionando, modificando y sofisticando hasta el día de hoy. Yo creería en esa línea de pensamiento que la corrupción, como hoy la conocemos, nace con el gobierno demócrata cristiano de Vinicio Cerezo. Ahí fue, incluso hubo un noticiero en Guatemala, Aquí el Mundo, que fue cerrado por ese gobierno por razones de dar sin ningún tipo de limitaciones la información de los desmanes de ese gobierno. Y las limitaciones, obviamente, en algún momento son autoimpuestas por las pautas o por recibir incluso dinero bajo la mesa que nunca recibió Aquel Mundo. Y fuimos cerrados en tributo a una conducta de dignidad guatemalteca que no se volvió a conocer en el país. Es quizás el único ejemplo en la historia de Guatemala de llegar a las últimas consecuencias en la búsqueda de una mínima honradez ordenada por el derecho y por la Constitución. Lo triste es que tenemos memoria corta, como usted me decía durante el corte, y esa memoria corta nos impide recordar estos hechos, y como tenemos una población joven que no conoció ni siquiera ese régimen, entonces pues le es ajena porque no trasladamos la información debido a las circunstancias de la vida cotidiana, que es toda rápida y toda hoy por hoy digital. Entonces, el problema de Guatemala respecto de darle una transformación al organismo judicial, por supuesto. Yo cerré la carrera de Derecho en el 72
Y no quise graduarme de abogado porque ya sentía que estaba todo muy corrupto, que no iba a poder ejercer. Me hice economista, hice una maestría en administración de empresas, me fui a estudiar periodismo a Francia, y siempre el amor de mis amores era el derecho. Pero fíjese usted, hasta que un amigo que estimo me dijo: mira, el monstruo se combate desde dentro, y así fue como terminé de derecho. Me hice 2 maestrías en procesal y luego el doctorado. Pero le digo estas cosas porque de alguna manera, cuando, como usted, hemos tenido el privilegio de estar en medios de comunicación, uno es como narrador del drama guatemalteco. Uno, así como hay narradores de un partido de fútbol, a uno le toca vivir los acontecimientos nacionales y tienen impacto en el alma, en la mente, en el corazón, porque ve uno la degradación, y ve incluso la degradación y la corrupción que en este caso ha sido dimensionada gigantescamente, porque hoy por hoy ciertamente no solo estamos confundidos, seguimos en la ignorancia, sino no sabemos a dónde ir. Hay personas que les hablan de la reforma constitucional y no tienen la idea, porque no saben ni qué es una constitución ni que la quieren reformar. Ni los mismos diputados. Y ni los mismos diputados. Absolutamente cierto. Bueno, estas reformas del sector justicia conllevan la idea de querer dominar a quienes vayan a determinar quiénes sean los jueces. Me parece que es un absurdo como fue ideada. ¿Por qué? Porque ponen a un juez de paz. Una pregunta: el juez de paz es imberbe, a puras penas sabe que está vivo, no tiene el conocimiento, está comenzando una carrera. Yo no soy amigo de la carrera judicial, le tengo que decir, porque es difícil pensar como Montesquieu que se puede hacer una carrera juzgando a los semejantes. No es esto como una carnicería o como una panadería donde se puede hacer carrera de un oficio. El oficio de juzgar semejantes es complicado. Implica realmente una actitud de severo entendimiento, de conciencia, de mente, de que se tienen en las manos vidas ajenas. Aquí le desgracian la vida a quien sea y ni voltean a ver. Le podría contar casos de tribunales que lloran sangre, que además se contrastan con los hechos cotidianos. Ayer, por ejemplo, fue presentado el tercer informe de labores del Ministerio Público. Y es interesante porque hablan de desmantelamiento de organizaciones criminales y parecería casi que fuera un informe de la Policía Nacional. No nos hablaron en ningún momento de cuántas sentencias condenatorias y cuántas absolutorias, que ese es el trabajo del MP, porque concentra el monopolio de la acusación penal. Tampoco nos hablan y no nos dan las estadísticas de cuántos capturados hay en prisión, sindicados, y que no han entrado a juicio ni a sentencia. Y la prisión preventiva se vuelve eterna. La semana pasada tuve la ocasión de saludar y conversar ligeramente con un par de diputados y les propuse que mi cooperación para que, si se animaban a presentar un proyecto de ley en cuanto a cambiar la prisión preventiva para prisión permanente. Que el juez decrete prisión permanente de una vez con derecho a revisión. Por lo menos seríamos honrados, porque imagínense que hay en prisión preventiva 5 años de prisión preventiva, muchos sindicados. Aquí la Constitución no se cumple y sin embargo la quieren manosear. No se cumple la presunción de inocencia, y eso es para todos los guatemaltecos. Por supuesto que cuando uno se enardece cuando veas a pícaros, dice que los frunzan, eso es el alma de los linchamientos, por ejemplo. Pero no es correcto si estamos regidos por la ley, la Constitución y las normas.
Tenemos que garantizar que todo guatemalteco va a estar sometido al debido proceso. Ayer, en una pregunta que respondió la señora fiscal general, habló, por ejemplo, de cuando le preguntaron qué había pasado con la investigación o con el fiscal especial para investigar a la secretaria general del MP. Y ella dijo, vamos a cumplir el debido proceso. Y está en lo correcto, pero está en lo correcto debe ser en todo. El debido proceso no tendría que permitir prisiones preventivas que duren 1 año, 2 años, 5 años, más años. Y lamentablemente se perdió en los medios de comunicación el espíritu crítico por muchas razones, desde corrupción hasta desconocimiento e incultura. Pero fíjese usted qué interesante. Un día antes se resuelve por juez la clausura provisional de la acusación del proceso contra los hermanos Valdés Pais, después de 7 años. Y el juez, en su infinita, le diría yo, candidez, como de una quinceañera, dice: ordeno al MP que siga investigando, pero por Dios santo, si son 7 años, si porque ya investigué y tengo los pelos de la burra en la mano, es que acuso. Si no, no acuso. No voy a acusar, poner a alguien privado de libertad y después voy a averiguar qué le encuentro o dónde encuentro las pruebas. Eso es una aberración. Y estas reformas constitucionales del sector justicia están concebidas, no sé en qué planeta o en qué país, pero no responden a Guatemala. Estos señores que escogerían los jueces, que determinarían quién entra o no al organismo judicial, este grupo, que serían un juez de paz, un juez de instancia y un magistrado de apelaciones, por sorteo, ¿a quién representarían? Pues a la CICIG, a la PDH, al MP, pero no al pueblo de Guatemala. La justicia se imparte en nombre del pueblo de Guatemala a través de la Constitución. Ahora, doctor, lo que se dice para esta reforma, por ejemplo, en el artículo 209, que para algunos es un fraude, no sé cuál sea su punto de vista, es que lo que se busca es darle originalmente el sentido de independencia a este organismo del Estado. Algo contradictorio porque el mismo artículo 203 y 205 de la Constitución ya establece esa independencia. Así es. Pero, ¿qué habría detrás de estas reformas que se promueven? Yo creo que es hacer menos dependientes a los juzgadores, o más dependientes, mucho más dependientes, porque van a depender de quien los nombra. Y además parten el poder con el administrativo. Hay razones para defender la idea de que zapatero a tus zapatos, si el juez es juez, que juzgue y no que vea aspectos administrativos. Pero es peligroso en el manejo financiero porque se otorgan las pensiones, se otorgan los traslados, se otorgan cierto tipo de asignaciones presupuestarias y lo peor que ya lo vivió el organismo judicial como una especie de cenicienta que no le asignaban los suficientes recursos. Ahora, ¿cuáles son los suficientes recursos? Es otra cosa. Cuando se trabaja en el sector público, nunca alcanza el dinero. Nunca. Y nosotros, precisamente en aquel mundo, Carlitos, usted recordará que insistíamos que el mejor ministro de finanzas posible sería una ama de casa buena de Guatemala, que sabe cómo administrar lo que le ingresa al marido o a la familia, la disponibilidad dineraria que tenga mensualmente y le saca el jugo. Así tendríamos que tener un ministro de finanzas, por ejemplo, o en cualquier institución del Estado. Pero no, ellos piden y piden, si pedir no empobrece. El problema es quién paga, y quien paga es el pueblo. Y mire usted el diseño de nuestras instituciones. Hoy tenemos una SAT que dicen, y le hacen un reportaje muy interesante en un medio escrito, un día domingo, si mal no recuerdo, y preguntan, ¿usted aplica el terrorismo? No, yo no. ¿Y cuál es su historia?
Pues mi historia es que yo desde muy jovencito entré al MP y he perseguido al crimen y al crimen y al crimen y al crimen, y lo ponen a recaudador. No tiene ni la más peregrina de la peregrina idea de la recaudación, no tiene, pero sí tiene de perseguir criminales. Entonces a los contribuyentes, a los ojos de él, que somos criminales, entonces estamos fritos. ¿Y qué ha pasado? Pues que vienen un montón de gente de diferentes países a ver cómo reclutan empresas para que se pasen a otros países. ¿Por qué? Porque aquí no hay certeza jurídica, la Constitución está siendo manoseada, tan manoseada que es obvio que son intereses foráneos los que están promoviendo cambios, que además son ridículos, porque si usted dice, vamos a combatir la corrupción en los tribunales, excelente, ¿cómo? Siempre el problema es cómo, los medios para alcanzar los fines, extendiendo el periodo de los jueces. Eso no soluciona nada, al contrario, de jueces corruptos van a estar más tiempo. Entonces es una farsa lo que nos están pretendiendo engañar. Otra, en el grupo de 7 que va a elegir a todos los jueces según esta reforma constitucional, hay 3 que no son abogados. Incluso, qué buen punto ese, porque aquí Willy Melgar, le cuento, usted lo conoce, que trabaja con nosotros en el noticiero de la tarde-noche, hacía esa pregunta a un abogado que entrevistó y decía que entonces hasta algún veterinario incluso podría formar parte de este consejo. Doña Helen Mack, por ejemplo, que no es abogada, que no entiende derecho, pero que siempre ha querido influir en el aspecto jurídico. Cualquier persona. O algo que le dijera yo, un especialista en cortes de carne podría estar ahí. ¿Algún estilista? Exactamente. Sí. Y el gran drama, don Carlos, es que entonces entramos en todavía una etapa peor, de mayor deterioro, pero por supuesto que conocemos cuál es la pretensión que se persigue. Y la pretensión es tener el dominio de quienes van a juzgar. Yo no tendría duda que si se plasma la reforma constitucional, doña Jazmín Barrios, que por cierto, y hay que decirlo, hay que compartirlo, plagió su tesis doctoral. Fue rechazada su tesis doctoral por plagio. Ya solo eso era como para incluso que perdiera la judicatura o el ejercicio de la judicatura. Hablamos de la magistrada. Sí, la que aplaude sus sentencias cuando persigue militares. La del genocidio. Exactamente. Ajá. Y le cuento que lo del genocidio no solo para Guatemala, casi todos los ejércitos de América Latina están acusados de eso. Estaba leyendo ayer una crónica chilena muy interesante donde dicen el ejército genocida. Y son las palabras inflamantes que se utilizan dentro de la lucha ideológica y la lucha política. No le podría decir si me parece correcto o no, me parece ligeramente inmoral, pero eso a la larga no es lo que importa es lo que realmente logramos concretar. Por ejemplo, se persiguen y hace poco me habló alguien del Ministerio Público para preguntarme sobre una muerte ocurrida el 1 de mayo de 1980 y que según 2 testigos lo había dado a conocer aquí el mundo. Entonces le digo, mire, la verdad es que... Y querían entrevistar porque dijeron, no, ahí está Otto Soberanis Olaverri. Le digo, mire, no molesten a Otto para eso. Eran cientos de noticias las que se daban. ¿Qué se va a recordar de lo... ¿Usted se recuerda qué hizo el lunes de la semana pasada? No, francamente no. Bueno, entonces, ¿cómo nos piden que...? Y empezamos a hacer cuentas, son 37 años. Y entonces me pregunto, mire, ¿y cuántos casos? Son cientos de casos. O sea que hay un estudio, una investigación minuciosa de cada muerte del conflicto armado. Menos mal que no se les ocurrió lo mismo en Nuremberg para las muertes en la Segunda Guerra Mundial. Todo conflicto es un desastre y no es admisible que se maten seres humanos. Pero se tiene que poner un punto, porque si no se sigue estimulando el conflicto. Me parece interesante además las asimetrías. El Ministerio Público tiene
4 fiscalías trabajando, 4 departamentos en persecución de militares. Uno en persecución de guerrilleros. Los guerrilleros fueron terroristas ángeles. Mataron a un embajador de Alemania, los alemanes lo olvidaron. Mataron a un embajador norteamericano, los norteamericanos lo olvidaron. Y yo que viví el conflicto armado, incluso que soy víctima, le cuento que probablemente la semana entrante voy a presentar una denuncia, porque ya que están investigando todo, que me investiguen quiénes fueron los que me atacaron y me desgraciaron la casa cuando tenía una marimbita de hijos de 3 a 7 años de edad. Y 20 minutos de estar recibiendo metralla y granadazos y bombazos, que incluso nos dejó cerrados una semana y bueno, unas condiciones bastante difíciles de sobrevivencia. Esa situación de la investigación minuciosa de los crímenes ocurridos me parece pues inverosímil, increíble. Dice uno como que los guatemaltecos caímos en una insanía. Por supuesto que es muy interesante, porque entonces se va descubriendo cuando se recomponen que doña Ninette era parte del ORPA. No era tan... No. Y don Mario Polanco, sí, del ORPA, porque el GAM lo fundó el ORPA dentro de una organización y visión para luchar por los derechos humanos, que eran los brazos de una lucha ideológica. Ve qué interesante. Entonces no eran tan puros y tan como se nos han vendido. No. Aquí la pureza no existe. Ahora, ¿eso es corrupción? Pues en algún momento sí, por supuesto que sí. Bueno, entonces aquí la cosa está seria, está trampuda. Ahora, ¿cómo vamos a componer el organismo judicial? ¿Es necesario componerlo? Por supuesto. ¿Es necesario a través de una reforma constitucional? Eventualmente, pero no esta. Seguro que no esta. Esta está hecha con las patas. Y esta sigue pensando o sigue fundamentando su propuesta en que los guatemaltecos somos imbéciles, somos irreflexivos, somos un patacho de mulas que se puede guiar por donde otro quiera, y nosotros estamos cansados de los otros. Los guatemaltecos debemos de asumir nuestra responsabilidad. Ya cometimos la ligereza de aceptar, y esto fue en el gobierno de Pollo Ronco, de Portillo. Habría que preguntar quién fue, porque me dijeron un nombre que pues, me resistiría a creer, pero todo pasa en Guatemala, de la comisión que dio el visto bueno en el Congreso, la comisión legislativa que dio el visto bueno. Me decían que doña Suri era la que era la presidenta para la CICIG. Ya es una afrenta para el orden jurídico constitucional tener un injerto. Porque el problema es de los guatemaltecos. Si nos vamos al infierno, somos nosotros y tenemos el derecho y la obligación de pagar nuestros platos rotos. Pero esto de pretender que viene otro y diga, ay, muchas gracias, que nos viene a componer, es tan absurdo como aquel ejemplo ofensivo de que si no se pueden cumplir las tareas maritales en un hogar, se invite al vecino a que llegue y cumpla con esas necesidades para satisfacer a la esposa. Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. ¡Mamá, apúrate! ¡Ya estamos listos! ¡Se nos va a hacer tarde! ¡Solo faltas tú! ¡Sí, ya voy! Solo me tomo una selfie, actualizo mi estado en Facebook, retuiteo a Carla, subo la foto de Instagram y escribo... Este Día de la Madre, dale a mamá un regalo de Punto Naranja, tu estación de tecnología. Tenemos para ti smartphones, tablets y accesorios de las mejores marcas. Punto Naranja, tu estación de tecnología. Búscanos en Facebook. Punto de Vista. Continuamos.
Constitucional, el punto de vista de hoy. Estamos conversando con el doctor Mario David García, abogado constitucionalista, analista y periodista, sobre las reformas a la Constitución Política de la República. Ahora, licenciado, independientemente de todo, ¿qué opina usted, por ejemplo, de algunos puntos sensibles dentro de lo que es esta reforma? Número uno, cómo se inicia con el antejuicio, que de hecho casi que en un día los diputados dicen no a lo que se proponía modificar en el antejuicio. Luego el famoso pluralismo jurídico que levantó tanto fuego, ¿verdad? Y que pues posteriormente fue dejado sin lugar. Por suerte, ¿verdad? Sí, por suerte, afortunadamente. Porque el pluralismo jurídico fue una idea que tiene nombre. Ajá. Su postulante fue Boaventura de Sousa Santos. ¿Y quién es él? Un sociólogo portugués, marxista, leninista, que postuló la idea de dos derechos en un mismo territorio. Tomó como ejemplo una favela de Río, que le puso de nombre Pasárgada, así se llama su tesis doctoral de sociología en la Universidad de Yale. La Universidad de Yale es famosa por su facultad de Derecho en Ciencias Sociales. La de Sociología ha sido una cenicienta que lamentablemente pues cayó o seducida por las ideas extremistas, como la misma otras universidades donde se enseña, por ejemplo, a Saúl Alinsky. Yo recomiendo a sus oyentes buscar a Saúl Alinsky, porque ahí se van a dar cuenta, y si usted me lo permite, porque es educativo, leer justamente solo la presentación donde Saúl Alinsky recomienda quemar el sistema. Quemar el sistema, esa es su primera recomendación, y esa recomendación la hace sobre la base del desarrollo del manual para radicales. Le tengo que decir algo que es increíble. Es la primera obra que he visto que está dedicada a Lucifer. Y entonces parece ya que entran en aspectos de religiones negras, pero Alinsky habla de que el primero que se opuso y el primer rebelde para ganarse su propio reino fue Lucifer. Pide disculpas, pero eso es un libro interesante, porque cuando uno mira todo, dice, por aquí hemos andado nosotros. Ve como que hubieras visto Guatemala, Alinsky. No, esta obra la escribieron hace 50 años. ¿Sabe que no nació aquí en Guatemala? ¿Perdón? No nació aquí en Guatemala. No, él es norteamericano, pero lo que hemos visto, mucho de lo que hemos visto está basado en las directrices de él, que es un extremista que no menciona o muy poco a Marx. Pero comienza diciendo, la fuerza revolucionaria tiene hoy un doble objetivo moral y material. Sus jóvenes protagonistas son, por una parte, reminiscencia de los primeros cristianos idealistas, pero por otra instan a la violencia y gritan, abajo el sistema. Y lo que ha estado ocurriendo en Guatemala es abajo el sistema, están destruyendo el sistema. El sistema era malo, absoluto, pero es peor la anarquía y el desmadre. Hoy por hoy no tenemos referentes de certeza y seguridad. Ahora, doctor, ¿qué sistema tenemos realmente en Guatemala? ¿Es un sistema republicano o es un gallo gallina? Nosotros, le hacía referencia al inicio del programa, estamos por cumplir 200 años de vida constitucional. Con intervalos de dictadura, la sola ignorancia hace que, por ejemplo, quien inventó la dictadura en Guatemala, que fue Rafael Carrera, sea visto como el fundador de la República. Eso es una imbecilidad gigantesca, pero muy difundida, incluso por extranjeros. ¿Por qué es una imbecilidad? Porque la República se fundó tras la independencia efectiva de Guatemala, que fue el 1 de julio de 1823. A propósito, con una gran inteligencia y conocimiento, decretan ese año, 1823, la Asamblea Constituyente decreta las bases constitucionales, y esas bases constitucionales ven a los jueces electos por el pueblo. No hay comisiones, no hay manejo, no hay comisiones de postulación, es el pueblo. Bueno, y eso se repite en la primera Constitución republicana
de Centroamérica. Cometimos los guatemaltecos de aquella época el error de cambiarle el nombre al país. El país se llamaba Guatemala, hasta frontera con Panamá, que en esa época era Colombia. Le pusimos, por un afán de confraternidad regional, las Provincias Unidas del Centro de América. Y metimos la pata. Terrible, porque si se llamaba Guatemala, el solo nombre hubiera unido. Bueno, 1824, la Constitución Federal. Ahí, a propósito, los jueces, los juzgadores eran electos por el pueblo. Luego se decreta la Constitución Republicana del Estado de Guatemala. No iba a ser redundante de la República de Guatemala. O sea, la República estaba fundada. Cuando llega en 1837 a emerger Rafael Carrera, fue para establecer la dictadura. Es un dictador, muy unido a la Iglesia Católica, por supuesto. Y de alguna manera había habido liberalidad en la visión religiosa, ¿no? Ya había, digamos, dejado de tener tanto peso la Iglesia, que ha jugado un papel importantísimo en la historia del mundo, no digamos de Guatemala. Pero lo que funda el señor Rafael Carrera es la dictadura, no la república. Y aquí en Guatemala se sigue enseñando el 15 de septiembre como Día de Independencia y que la república la fundó un dictador. Es absurdo. La república nace en Roma, en el 509 antes de Jesucristo, y nace en repudio al poder omnímodo de los reyes. Derrocan a los reyes, a Tarquino el Soberbio, y establecen la república con separación de poderes. Fue tanta la obsesión de los romanos de romper con el poder solo en unas manos, que eligen 2 cabezas de gobierno. Y les llama cónsules por eso, porque cónsul en latín quiere decir colega. Y entonces 2 y 1 año. Y ahí empieza a configurarse la distribución del poder, atomización del poder, separación de poderes. Esos poderes fueron separados para que no se concentrara el poder. Hoy, las reformas constitucionales que se han sido propuestas ridículamente quiere concentrar poder. Quiere concentrar poder y alargar periodos. ¿Concentrarlo para quién y con qué objeto? Porque entonces veríamos que estaría sometido el Ejecutivo y el Legislativo, que ya están de alguna manera sometidos al Poder Judicial manejado por este esquema. Yo quiero decirle hoy y compartir con sus oyentes, don Carlos, que espero que el Congreso y los diputados tengan los arrestos hoy de mandar al carajo las reformas constitucionales. Y espero, como guatemalteco y como conocedor y realmente apasionado del constitucionalismo, que lo que se deba reformar se reforme en orden de normativa ordinaria, y que sí hagamos un esfuerzo con estas mismas experiencias para que todos aprendamos qué es una constitución, enseñarle a nuestros niños qué es una constitución como nuestro pabellón nacional, como nuestra monja blanca, como la ceiba, son lo que somos, todos, no importa de qué etnia, no importa dónde nacimos, para que tengamos el orgullo de ser guatemaltecos, por Dios. Y fíjese usted que Guatemala, cuando nace a la vida republicana, allá en el lejano 1823, nace con proyección de grandeza. La Constitución, las bases constitucionales y las constituciones federal y republicana de Guatemala de 1825 son hermosas piezas para ese momento. Había conocimiento, había dignidad. ¿A dónde hemos caído que esperamos que los vecinos o que gente extranjera nos venga a solucionar nuestros problemas? Por Dios, pero es que no tenemos sangre en la cara. Si nosotros nos hundimos y vamos al infierno, pero es por nosotros. Y si salimos adelante como debe ser,
sea por nosotros. Entonces, en síntesis, para no divagar tanto, estas propuestas de reforma constitucional son espurias, son inconstitucionales, son una vergüenza. No nacieron de Guatemala, de guatemaltecos, y eso ya hace suficiente rechazarlas. Pero por añadidura lo que nos proponen es absurdo, son ideas exógenas, son ideas absurdas que destruirían todavía más la débil estructura y tejido social de nuestra patria. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros, por lo valioso de su punto de vista, y esperamos que no sea la primera vez en tenerlo en próximas oportunidades para tratar temas tan sensibles, tan polémicos, tan de debate y de diálogo en futuras oportunidades. Claro que sí, don Carlos, es un privilegio para mí estar con ustedes. El gusto ha sido nuestro, muchas gracias. Nos acompañó el doctor Mario David García, abogado constitucionalista, analista y periodista. A usted las gracias por la atención, la invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas y enfoquemos otro tema de nuestra actualidad.